¿Y qué tal, gente de YouTube? Aquí Ajar Carnivore 26 reportándose en un nuevo video, en esta ocasión con el último capítulo del fanfic titulado ¿Qué hubiera pasado si el jefe maestro llegaba al mundo de High School of the Dead? Antes de comenzar les quiero mandar un gran saludo y agradecimiento para los miembros del canal León Calderón Nieto 112, Robino Montiel, y Joel Dairon Retama Gómez Gr. En serio, gracias por su apoyo. No olviden que estos vídeos son solo para entretener, así como por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores, y bueno, por último les quiero agradecer a todos ustedes por apoyar a este fanfic, por apoyarme a mí en las buenas y en las malas, por eso no quise dejar esta historia inconclusa, así que bueno, solo espero que les guste este último capítulo, porque vamos a darle. Capítulo 16, Inundación. Mientras la flota Covenant se preparaba para la última ofensiva, un grupo de élites de fuerzas especiales, estaban encargándose de una misión importante, lo suficientemente importante como para que no fuesen llamados al frente contra los mutantes. Su objetivo era irrumpir en una base humana subterránea para terminar con las defensas del planeta, pero esa labor no sería sencilla de cumplir, pues aún quedaban soldados humanos dentro de esa base, los cuales estaban bien armados y entrenados, y les estaban dando una buena batalla, y muchos problemas a los élites, quienes estaban presionados, pues la flota no podría iniciar el ataque si el equipo no cumplía su misión, así que los élites avanzaron, aunque las fuerzas humanas eran tan superiores numéricamente que fue inevitable que más de un miembro del equipo cayera en combate. Luego de una cruel, lenta y desesperada lucha solo quedaron dos élites, quienes debían hacerse del control de la única habitación que aún era defendida por humanos, quienes desesperadamente intentaron destruir el lugar con tal de que los élites no lo obtuviesen, cosa que lograron hacer, aunque eso significó que todos los defensores muriesen en la explosión. Los élites sin embargo celebraron victoria, ya que a pesar de que las máquinas de esa habitación habían sido destruidas, los sistemas en general de la base aún estaban operativos, así que sin perder tiempo le pidieron a su Phantom que les llevara a un ingeniero, el cual sin problemas pudo introducir un código en los sistemas. Una cuenta regresiva comenzó y el equipo Covenant se retiró de la base. Lo que ellos habían hecho era comenzar con el fin del mundo, pues los sistemas de armas nucleares fueron activados, pero a diferencia de lo que originalmente fue planeado por el gobierno estadounidense de bombardear zonas perdidas, el Covenant modificó la ruta de los misiles para que atacaran los puntos de resistencia aliada que aún quedaban, o bueno, casi todos. Desde la órbita del planeta el comandante supremo Covenant observó cómo cientos de ojivas eran lanzadas y atacaban zonas en todo el mundo, pero algo llamó rápidamente su atención, pues una de esas ojivas no impactó en el suelo, sino que estalló en el cielo. El comandante pidió una explicación, así que un élite le tuvo que explicar que en ese lugar es donde se encontraba el Dimon. Mientras tanto con el jefe, él fue testigo de la explosión y sus escudos bajaron totalmente. Lo mismo les ocurrió a los Spartans del equipo y a todos los élites que seguían luchando, haciendo que todos tuvieran que retroceder aún más, dándole la oportunidad a los mutantes de atacar con una gran ventaja. Igualmente en la mansión Takagi todos fueron afectados por el pulso electromagnético, el lugar se había quedado a oscuras, los trabajadores se dieron prisa en poner velas por los alrededores y zonas consideradas importantes. Los chicos sin embargo sabían que lo peor estaba por ocurrir, ellos ya le habían contado todo lo que sabían al padre de Saya, quien corroboró su historia cuando los equipos que habían mandado a los generadores de agua y electricidad reportaron un ataque de fuerzas desconocidas. Desde ese entonces la mansión se estuvo manteniendo a base de reservas, pero sorpresivamente no había llegado un solo zombie desde hace ya varias horas. De hecho hasta las zonas de las barricadas estaban despejadas. Eso sería algo bueno, de no ser porque aparentemente fuera de la mansión tampoco había signos de resistencia humana, solamente los residuos de la explosión provocada por el PM. Eso causó que todos los chicos decidieran reunirse, llegando a la conclusión de que debían avisarle a los padres de Saya que debían preparar a la mansión para un ataque inmediato, pero tendrían que darse prisa, pues afuera todas las personas se aterraron rápidamente, pero no era debido a los infectados, no, los civiles estaban viendo a las naves Covenant organizarse justo frente a ellos.
Volviendo con el jefe, gracias a la piloto pudo entablar conversación con sus compañeros que seguían en la batalla. De esa forma se organizaron para que se reunieran en la mansión Takagi. Debían hacer que ese lugar resistiera el tiempo suficiente para que la fragata aliada llegara, así que el jefe le informó a Saeko que debían retirarse, pero sin embargo ella, ahora consciente de la nueva amenaza, no estaba segura de poder ser de ayuda al Spartan, pero el jefe le entregó una katana de verdad y le dijo: solo quédate detrás de mí, y ambos sobreviviremos. Sin decir más, el Spartan abrió las puertas del templo en busca de enemigos, pero la batalla estaba en otro lugar, así que aprovechando la momentánea ventaja el dúo avanzó, encontrando resistencia únicamente por parte de algunos zombies sin mutar. Sin embargo, la imponente flota Covenant eventualmente desplegó una oleada de naves de descenso para contener a los mutantes. El equipo azul se dio cuenta de eso y en un acto desesperado con tal de escapar de aquel lugar se concentraron en atacar y abrirse paso en zonas donde había mayormente infectados, pues ellos, a pesar de ser muy peligrosos, eran más tontos que el Covenant. La estrategia eventualmente terminó funcionando, pues los mutantes se confundieron al no saber si atacar a los Spartans o a los élites. Eso ayudó a que el equipo azul lograra escapar del fuego cruzado antes de que los refuerzos Covenant llegaran. Fred finalmente tuvo la oportunidad de establecer comunicación con el jefe, el cual ya estaba por llegar a la mansión, pues por ese lugar casi no había infectados. Sabiendo que el jefe conocía un poco mejor la ciudad, Fred le pidió ayuda al Spartan que lo guiara en las rutas donde se toparían con menos enemigos, y así lo hizo. Con la ayuda del jefe, el equipo azul logró llegar relativamente rápido a la mansión Takagi. Por desgracia, dicha mansión se volvió el blanco de las naves de descenso Covenant, las cuales empezaron con un ataque de reconocimiento, mandando una cantidad algo limitada de tropas. Dicha infantería fue rápidamente diezmada por el jefe, pues el Covenant hasta ese momento no sabía de la presencia del Spartan, pero ahora estaban preparando un segundo ataque. Los trabajadores de la mansión dejaron pasar al resto de Spartans sin muchos problemas, pues ellos vieron como el jefe prácticamente arrasó con los alienígenas, pero entrar a la mansión solo fue un paso más, pues el ataque Covenant no permitió que los Spartans pudieran reunirse. Todavía no era el momento. Los comandantes élites notaron la presencia del UNSC y se lo comunicaron a sus superiores. El comandante supremo se interesó enormemente en la mansión, así que mandó a 2 corbetas para que asediaran ese lugar, pues sabía que el jefe tendría que salvar a sus compañeros. Lo que no sabía es que el jefe ya se encontraba en ese lugar y estaba deteniendo todos los ataques que el Covenant mandaba. La batalla por la mansión Takagi se dividió en 2 frentes, pues los infectados mutados fueron atraídos y ahora intentaban tomar ese lugar también, mientras que el Covenant ahora debía duplicar esfuerzos para mantener a raya al parásito. Maldición, comandante, no podremos contener al parásito y a los demonios al mismo tiempo. Debemos deshacernos de ese lugar. El comandante concedió el permiso para que las fragatas bombardearan con artillería pesada. Los Covenant apenas tuvieron tiempo de escapar. Los humanos, en cambio, ni siquiera sabían lo que estaba por ocurrir. El jefe y el resto del equipo intentaron evacuar a la gente, pero los Covenant y los mutantes rodeaban la mansión. No había escape, aunque sea no para la mayoría de civiles que aún seguían luchando. Las corbetas bajaron sus escudos para cargar su armamento pesado, pero tan solo minutos después una de las corbetas fue destruida por una ronda de cañón Mac. La segunda corbeta intentó fijar un nuevo objetivo, pero una segunda ronda la alcanzó, derribándola y haciendo que posteriormente se estrellara en la ciudad. El resto de la flota Covenant se puso en alerta. Mientras bajaba de la órbita una fragata clase Charon del UNSC. Por favor, dígame que esos son los refuerzos para que podamos escapar. Sí lo son, jefe maestro. Yo juntaré a mi gente para que no estorbemos en el resto de la batalla. Entendido, equipo azul. Debemos contener al Covenant y a esas cosas hasta que todos los civiles sean evacuados. Entendido, pero ¿cómo sobrevivirá esa fragata entre tantas naves enemigas? De eso me encargo yo, teniente, respondió el capitán Keyes en su destructor clase Albert, el cual se dirigía en contra de la flota Covenant. Espere, capitán, ¿qué se supone que va a hacer? ¿Sacrificarse para ganar tiempo? No es exactamente lo que tenía planeado. Yo mantendré ocupados a esos cruceros. Les aconsejo que se den prisa. Keyes fuera. Poco después de decir eso, el crucero, haciendo uso de sus propulsores laterales y su cañón Mac pesado, logró atravesar la flota enemiga, la cual en el proceso recibió algunos daños. Incluso perdió un par de buques debido al fuego amigo cuando las corbetas y cruceros alienígenas intentaron eliminar el destructor del UNSC. Los buques que resultaron ilesos pasaron de una configuración de asedio a una de combate y comenzaron a perseguir al capitán y su nave.
Capitán, esos cruceros están cargando sus escudos, ya no podrá dañarlos tan fácilmente. Recibido, haré todo lo que pueda para distraerlos. Entendido, cambio y fuera. La fragata ocupó su artillería para despejar una zona de aterrizaje. Los Spartans eliminaron los remanentes enemigos y así la fragata consiguió aterrizar. Pelicans fueron desplegados para rescatar a los civiles. Incluso la fragata hizo descender sus elevadores, que usualmente se ocupaban para desplegar vehículos terrestres, pero ahora eran usados para que todos fuesen evacuados de la forma más rápida posible. El equipo azul y los chicos usaron los elevadores, pues los Pelicans se llenaron rápidamente. Sin embargo, el jefe recibió órdenes por parte de la doctora Halsey. Dichas órdenes consistían en separarse inmediatamente de su equipo para después abordar un Pelican que lo llevaría a un laboratorio, el cual contenía un recurso que el Spartan debía recuperar a toda costa. El jefe no tuvo opción y aceptó las órdenes sin cuestionarlas. Sin embargo, cuando les informó a los chicos y a sus compañeros se confundieron bastante. Fred fue el primero en hablar. La ONI no nos dijo nada al respecto de esa misión. Si se trata de Halsey no me sorprendo mucho, pero ¿por qué quiere que solo vaya el jefe? No lo sé, pero Halsey le dio mucha importancia a ese recurso. Espere, jefe, estoy realmente confundido. Todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, esto es extraño. No es la primera vez que se va por su cuenta, pero ahora no sé si nos volveremos a ver. Takashi, eso no lo dudes, nos volveremos a ver, todos nosotros, lo decía el jefe mientras veía al resto de chicos. Después de eso Fred le dio un par de cargadores al jefe. Creo que te serán útiles, cuida de ellos, Fred. En serio, estoy sorprendido e intrigado por tu forma de actuar con esos civiles. Cuando termine mi misión les contaré todo. Luego de decir eso, el jefe abandonó el elevador de la fragata y subió a un Pelican donde sorpresivamente ya lo estaba esperando la doctora Halsey. El jefe abordó la nave y se presentó ante la doctora mientras el Pelican despegaba. Lamento las informalidades, John, pero tenemos bastantes contratiempos. Esas nuevas criaturas presionaron al Covenant lo suficiente como para que adelantaran la cristalización del planeta. Keyes no podrá mantenerlos a raya mucho tiempo más. Doctora, ¿cuál es mi objetivo? Escucha, John, no sé cómo es que esta colonia llegó a formarse en primer lugar, pero sufren un gran rezago tecnológico en comparación con el resto de la humanidad. Sin embargo, se adelantaron a nosotros con dos grandes descubrimientos. El primero fue este virus que parece ser de origen Forerunner, y el segundo fue el encontrar la forma de obtener información a través de la tecnología Forerunner. Debido a las limitantes tecnológicas solo pudieron descifrar una cantidad sumamente limitada, pero si nosotros logramos conseguir esa ayuda, ese método, podríamos incluso encontrar la clave para terminar la guerra, para terminar con todas las guerras. John, doctora, ¿cómo haré eso? Halsey sacó un chip y se lo entregó al jefe. Encuentra el laboratorio, ella se encargará de hacer lo demás. Sé que escuchas esto a menudo, John, pero esta misión podría marcar el destino de la humanidad. No fallaré, doctora. Poco después de eso el Pelican aterrizó, dejando al jefe en las entradas de una especie de instalaciones científicas gubernamentales. Este lugar es solo una fachada, el verdadero laboratorio se encuentra en el subsuelo. También es posible que el Covenant ya haya intentado tomar el control de estas instalaciones. No lo permitas, Cortana destruirá toda la información de las instalaciones cuando su trabajo haya terminado. ¿Entendido, doctora? Nos veremos de nuevo, John. Después de eso el Pelican despegó, dejando nuevamente solo al jefe. El Spartan se adentró en esas instalaciones científicas. El jefe tuvo un pequeño déjà vu cuando vio el piso y las paredes de ese lugar cubiertas por sangre, pero sin ningún cuerpo a la vista. Aún así el jefe se abrió camino. No le tomó mucho tiempo ver lo que parecía ser sangre de alguna especie del Covenant. ¿Esas eran buenas y malas noticias? Eran malas noticias porque eso quería decir que el Covenant se había adelantado y ahora el jefe debía alcanzarlos antes de que algún ingeniero del Covenant robara esa información, pero también eran buenas noticias porque el Covenant seguramente ya había encontrado el acceso al laboratorio secreto, así que solo debía seguir los rastros de lo que parecía haber sido una dura batalla por ese lugar, y así lo hizo. El jefe avanzó en un extrañamente vacío laboratorio. Sin embargo, el jefe realmente no se sentía solo del todo. Pese a ello logró llegar sin contratiempos a una entrada que llevaba a una especie de elevador. La entrada parecía haber sido forzada por el Covenant, así que el jefe supo que estaba en la dirección correcta. Aún
así no podía evitar sentir que estaba por caer en una especie de trampa. Esa sensación aumentó cuando ocupó el elevador, entrando así al laboratorio subterráneo. Lo primero que notó el Spartan fueron unos extraños recubrimientos biológicos en las paredes y en el suelo. Las luces de todo el laboratorio estaban parpadeando, además que ese recubrimiento estaba emanando una especie de neblina verde, la cual se volvía más densa a medida que el jefe se abría paso, pero aún así el jefe siguió con su camino donde empezaría a encontrar restos de cuerpos mutilados, y armas, muchas armas, tanto de los humanos, como del Covenant. El Spartan avanzaba sin muchos problemas aparentemente, pero por dentro la verdad es que el jefe la estaba pasando bastante mal, pues estaba confundido, solo, pero con el presentimiento de estar rodeado. El ambiente le causaba cierta repulsión, además ocasionalmente se podía escuchar una criatura que parecía más bien un monstruo. Al principio se escuchaba lejos, pero a medida que el jefe seguía caminando los ruidos empezaron a sonar como gritos cada vez más cercanos. Parecía que el jefe se estuviera dirigiendo a donde estaba esa cosa. Todo eso tenía con los nervios de punta al Spartan. Eso fue evidenciado cuando la doctora Halsey se comunicó con él, pues la primera reacción del jefe fue voltear a todos los posibles flancos donde pudieran atacarlo. Después de ese mal momento el jefe decidió detenerse y hablar con Halsey. Doctora John, escucha, el Covenant empezó con la cristalización del planeta, hay bastantes cruceros cerca de tu posición, no les tomará mucho arrasar esa zona, estamos enviando un Pelican para tu evacuación, no podrá esperarte mucho tiempo John. Entendido doctora, me he adentrado en el laboratorio subterráneo, sigo en busca del recurso. El jefe esperó la respuesta de Halsey, pero esta nunca llegaría. Su comunicador perdió a la doctora, algo estaba bloqueando la señal. De esa forma el jefe siguió con su camino, los pasillos se volvieron más estrechos. Entonces el radar del jefe detectó una gran cantidad de enemigos no muy lejos. El jefe lanzó una granada en el interior del cuarto donde estaban esas criaturas. La explosión resultante eliminó a la mayoría de esas cosas. Sin embargo, los sobrevivientes cargaron contra el jefe, quien logró reducir a la horda, pero uno de esos mutantes seguía con vida. Su cuerpo estaba mutilado y difícilmente podía arrastrarse. El jefe estaba por dispararle, pero entonces esa cosa habló. Con una voz desgarrada le suplicó al jefe que terminara con su sufrimiento. El Spartan le concedió ese último deseo y jaló del gatillo, aunque se quedó pensando un rato en lo que había pasado hasta que volvió en sí y se adentró en aquel cuarto. El jefe vio en el suelo los cuerpos de esas cosas, además bastante humo verde, pero también había muy en el fondo una computadora, la cual parecía ser bastante más avanzada que el resto de computadoras. Al igual que el resto de ese lugar, estaba recubierto por la biomasa de esas criaturas, sin embargo aún estaba operativa, así que colocó el chip en una entrada que parecía compatible, además de ser extrañamente familiar para el jefe. Después de eso una inteligencia artificial se proyectó. Disculpa, ¿tú eres? Soy CTN0452-9, ¿puedes decirme solo Cortana? Bien Cortana, ¿puedes asegurar el recurso? Ya lo estoy haciendo. Es impresionante que estos humanos sean tan diferentes, presentan un gran atraso tecnológico a comparación del resto de colonias, como si hubiesen sido apartados del resto de la humanidad por siglos, y sin embargo se adelantaron en descifrar la tecnología Forerunner. Eso explica el interés de la doctora Halsey. Concentrémonos en la misión. ¿Te tomará mucho reunir todos los datos? Ya casi termino, no hay mucho que recolectar en verdad. Las computadoras de este lugar siguen siendo bastante básicas, solamente pudieron recolectar algunos datos sobre ese virus, pero fue suficiente como para modificarlo. Es una pena en verdad, aún hay mucha información por descifrar, pero supongo que la liberación del virus canceló los planes. Bien, ya está hecho, he copiado todo lo relevante, estoy empezando a eliminar todos los datos, el Covenant ya no podrá ocupar esta información, sácame, ya está hecho. El jefe sacó el chip y lo puso en un lugar seguro, ya solo tenía que salir para esperar la evacuación, pero mientras salía de ese cuarto el Spartan escuchó el rugido de varios mutantes. Dichos rugidos fueron seguidos de disparos de plasma. El jefe desenfundó su rifle y apresuró el paso. No tardó en encontrarse a los zombies mutados luchando contra élites, bastantes élites de fuerzas especiales. El Spartan no tuvo más remedio que abrirse paso en medio del fuego cruzado. Los mutantes atacaban a todo lo que estaba a su alcance,
pero los élites aprovechaban cualquier oportunidad que tenían para tratar de eliminar al jefe, quien tuvo que ser más astuto, luchaba de frente solo cuando estaba totalmente seguro de que podría vencer, pero cuando era superado retrocedía un poco para que sus enemigos se mataran entre sí. De esa forma logró llegar nuevamente al elevador que lo llevó a las instalaciones científicas de la superficie. Fue ahí donde el jefe vería un inhibidor del Covenant. Entonces el Spartan se dio cuenta, el Covenant no había llegado a los laboratorios por la información, ellos habían seguido al jefe hasta ese lugar para darle caza, por lo que sin perder el tiempo el Spartan destruyó el inhibidor y corrió a la salida, eliminando a los pocos élites que quedaban. Sin embargo, cuando logró abandonar esas instalaciones, se encontró cara a cara con el comandante supremo Covenant y sus élites de escolta. Estos últimos se dedicaron exclusivamente a contener a los infectados, mientras su comandante luchaba contra el Demon. El jefe no tuvo más opción que hacerle frente al élite de armadura dorada, pero este último demostró ser un duro adversario, pues en el primer intercambio de disparos al jefe le costó bastante igualar la agilidad de su enemigo. Poco a poco se fueron acercando y los escudos fueron bajando hasta que el élite estuvo lo suficientemente cerca del jefe como para sacar su espada y tratar de eliminarlo de un solo golpe, pero el jefe pudo reaccionar, cubriéndose con su rifle de asalto, el cual quedó inutilizable después de recibir ese daño. El jefe no tuvo más opción que ocupar la espada de energía que guardaba desde su primer enfrentamiento contra los élites en ese mundo, mientras que el Spartan y el élite seguían con su enfrentamiento. El resto de élites eliminaban a los mutantes que estaban llegando, pero la horda aumentaba sus números, superando poco a poco al Covenant. El jefe y el comandante por su parte iniciaron su lucha con espadas. El Spartan ya tenía días luchando sin descanso alguno, su cuerpo resentía cada golpe, cada choque con la espada, sus movimientos se volvían más torpes a medida que seguía con la lucha. El élite sabía que era su oportunidad, podía terminar con el Demon finalmente, entonces aprovechó el agotamiento del jefe y lo derribó dejándolo desarmado. Sin embargo, el jefe logró quitarle su espada con una patada. Para este punto ambos se habían quedado sin escudos. El élite sin embargo no iba a permitir que el Demon escapara de nuevo, así que sacó su daga de energía. El jefe aprovechó para desenfundar su Magnum, pero entonces lo vio. Los guardias habían sido superados, un grupo de mutantes se disponía a atacar al élite por la espalda, así que el jefe abrió fuego, no contra el élite, sino contra esas cosas. El comandante confundido volteó para darse cuenta de su situación, habían sido rodeados por los mutantes, así que dejó que el jefe se reincorporara y le dio un rifle de plasma. No confundas esto, Demon, no sería honorable matar a alguien que te salvó la vida sin devolverle el favor primero. El jefe recogió su espada de energía y se la entregó al élite. Después de eso se prepararon para luchar, esta vez juntos para eliminar un enemigo en común, quedando espalda con espalda. Entonces esas cosas atacaron, quizás habrían acabado con ambos si luchaban de forma individual, pero ahora que hicieron equipo, matarlos parecía imposible. El jefe en medio de la pelea pudo notar cómo esas criaturas eran demasiado vulnerables a las quemaduras de plasma. Un par de disparos eran suficientes para dejar inutilizables sus extremidades sin necesidad de desmembrarlos. Por otro lado, el élite parecía conocer a esas criaturas, a las cuales llamaba parásitos. Aún así el jefe no preguntó nada, solo siguió luchando hasta que el Pelican llegó. Entonces el jefe dejó al élite luchando contra los infectados. Nuestra cuenta está saldada, Demon. Cuando nos encontremos de nuevo, las cosas serán como siempre debieron haber sido. El jefe solo asintió y soltó el rifle de plasma para después subir al Pelican. Jefe, ese élite acaba de hablar con usted. Solo acelera, ya no tenemos nada que hacer aquí. Dicho eso, el Pelican despegó y luego de un recorrido donde el jefe pudo ver cómo el Covenant cristalizaba el planeta, finalmente llegó a donde se encontraba la fragata de la UNSC. Fue en ese lugar donde el jefe se reuniría con Halsey para devolverle esa inteligencia artificial. John, con esto le hemos dado una nueva esperanza a la humanidad. No entiendo realmente, doctora. No te preocupes, John, cuando mi trabajo rinda frutos sabrás a lo que me refiero. El jefe solo asintió con la cabeza. Doctora, me tengo que retirar, irás con ellos, ¿verdad? Les prometí que regresaría, entiendo, pero espero que seas consciente de que posiblemente esa sea la última vez que los vuelvas a ver. Lo sé, doctora, solo quiero despedirme. El jefe salió de la habitación donde se encontraba la doctora Halsey y buscó a los chicos, lo cual no fue tan difícil, pues ellos seguían bajo el cuidado del resto del equipo azul.
El jefe solo guardó sus armas y fue con los chicos, los cuales estaban felices de volver a ver al Spartan, pero quien más lo demostró fue Alice, quien abrazó la pierna del jefe, pero este último habló con una voz seria: escuchen, yo les prometí que los mantendría a salvo, que los traería a un lugar seguro. Fue algo complicado y enfrentamos una amenaza a la cual ni yo estaba preparado, pero logramos sobrevivir. Yo quisiera haber estado más tiempo con ustedes, pero me temo que eso no será posible. Esto es un adiós. Alice empezó a llorar, pero Ira no la cargaría, entendemos. Su equipo nos explicó un poco mientras lo esperábamos, sin embargo creo que igualmente despedirnos de usted de esta manera no será fácil. Yo cumpliré mi promesa, o bueno, trataré de hacerlo, jefe. Honestamente no tengo palabras, creo que lo llegamos a entender, pero nunca a conocer realmente. Quizás nos podríamos volver a ver, esa Talón y me interesa, para serte honesto no te lo recomiendo, aún así no les puedo decir qué pueden o no hacer con sus vidas, diría que los ayude a salvarse, pero la verdad es que yo fui quien atrajo al Covenant a ese planeta, por mi culpa ahora está siendo arrasado, así que también les quiero pedir una disculpa, creo que de todas formas ese mundo estaba condenado, así que no tiene por qué disculparse, no estoy seguro, pero supongo que está bien. Y Alice, sé que es duro lo que dije sobre la despedida, pero espero que entiendas que es lo mejor para ustedes, sus familias, su mundo no merecían ese destino, ahora ustedes tienen una nueva oportunidad, vivan por aquellos que ya no están, ahora es tu turno de ser una heroína. Alice, el jefe le entregó un pequeño oso a Alice. ¿Qué es esto, jefe? Esto es el recuerdo de una amiga que ya no está, pero ahora te lo doy para que me recuerdes. Jefe, ¿en serio no puede estar un rato más? Parece que será un largo viaje, lo lamento, debo dar un reporte. Oye, nosotros te cubrimos. El resto del equipo azul se retiró dejando al jefe con los chicos, pero Fred antes de irse tocó el hombro del jefe. Al principio daba miedo oírte hablar de esa forma, pero la verdad es que es bueno saber que aún hay una persona debajo de esa armadura. El jefe no sabría qué decir mientras veía cómo Fred abandonaba ese lugar. Bueno, supongo que aún los puedo acompañar, necesitarán un guía que les ayude a conocer el mundo al que serán asignados. Gracias, jefe. No sé por qué agradeces, es solo parte de mi deber. Me sorprende, jefe, no parece ser de los que se saltan las reglas. Técnicamente no lo estoy haciendo, ahora síganme, les tengo que explicar muchas cosas. El jefe comenzó a caminar mientras los chicos lo seguían y le hacían bastantes preguntas. Pero mientras tanto con el comandante supremo Covenant, este había terminado con esa horda de infectados y ahora se dirigía a su nave, pero cuando llegó se encontró con el comandante de las fuerzas especiales. ¿Qué haces aquí? Los jerarcas vendrán pronto, debemos limpiar este mundo lo más rápido posible. ¿Los jerarcas vendrán? Pero si no sabían de esta misión, no sé cómo se lograron enterar, pero ya no tiene caso averiguarlo. No te preocupes, yo asumiré toda la culpa. Señor, ¿qué pasó con el Dimon? Escapó, como siempre. Horas más tarde llegó una segunda flota del Covenant, la cual estaba escoltando a un carguero. Es ahí donde se encontraban los profetas de la verdad y la piedad. Fue en ese lugar donde el comandante supremo tuvo que recibir a sus jerarcas. Intentó explicar lo que había pasado en aquel mundo, pero fue interrumpido. Sabemos que gracias a tu deliberada intervención en este mundo el Flood fue liberado, pero eso también provocó que iniciaran las excavaciones en la superficie, así que en teoría eres responsable de que hayamos encontrado esto. El élite confundido observó en una gran proyección holográfica una enorme nave Forerunner que estaba parcialmente enterrada. ¿Eso es una creación de nuestros señores? Es un acorazado de guerra, pero también tenía la capacidad de albergar instalaciones científicas en su interior. Parece que fue modificado como transporte de personal. Su destino era la Tierra, pero alguna desviación en su trayectoria habrá hecho que se estrellara en este mundo. Es impresionante que los supervivientes hayan logrado sobrevivir y colonizar totalmente el planeta. Tristemente el Flood eventualmente también logró escapar. Una verdadera pena. No estoy seguro de haber entendido las palabras del oráculo. Tampoco es algo que debas hacer. Ahora agradece que este descubrimiento compensa con creces los errores que cometiste en este planeta. Se te ha dado una nueva oportunidad de seguir tu campaña contra la humanidad, no la desaproveches. El comandante agradeció a sus profetas y se retiró mientras ellos seguían observando la excavación de aquella nave, y junto con ese planeta, esta historia llegó a su final. Pero, la doctora Halsey, gracias al recurso que obtuvo con la ayuda del jefe maestro, podía volver a su laboratorio para terminar su trabajo. La lucha seguiría, esta vez en Reach.